¿Por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Estás bien gorda. ¿Otra vez? ¿Te das cuenta que no te da la cabeza? ¿O pensás con los pies? Yo estoy bastante cansada con todo esto, ¿eh? Mirá que ya sos grande. A veces creo que no servís para nada. ¿Qué fue eso? ¿Qué eran esas imágenes? ¿Y por qué te resonaron tanto en tu interior? Tal vez porque en algún momento de la vida te viste o te ves en esa situación. O viste a un amigo, a un familiar, a un conocido. O porque simplemente te llegó a esa clase de educación física donde un grupo de amigos se reían día tras día, clase tras clase de un compañero. Eso es bullying. Una violencia que acosa e intimida a una persona en todos los ámbitos de la vida, de forma vertical y horizontal, a todas las edades y sexos, manifestándose de manera sistemática e intencionalmente, y sucede porque un grupo de personas o una persona cree tener mayor poder que el otro, sin razón y sin permiso. Pero ojo, porque hablar de bullying no solamente es hablar de violencia física, llegando al extremo de esta, sino que también este refiere a cuando se humilla, se difama, se ridiculiza, se aísla, se violenta, entre otras cosas y aspectos más que muchas veces no tenemos en cuenta. La agresión física en la mayoría de los casos termina siendo el nivel más extremo en que se presenta el bullying. Sin embargo, lejos está de ser la única modalidad. ¿Sabías lo que digo? ¿Lo tenías en cuenta? Puede ser que no, y se entiende, porque incluso quienes lo sufren tampoco lo perciben así. Según un estudio realizado en la ciudad de Paraná, el 60% de los chicos solo concibe a la violencia física como bullying. Extrañamente, y por qué no de manera preocupante, la mayoría de los chicos no tienen en cuenta otras prácticas negativas que terminen componiendo este flagelo. Pedirle a todos que no hablen con un determinado compañero, aislándolo, obligar a alguien a hacer algo que no quiere, impedir que un compañero juegue, excluyéndolo, estar en una conversación y hacerle cuenta como si alguien no estuviese allí, y por supuesto hablar cosas feas de alguien, ni más ni menos que humillándolo. Estos son algunos ejemplos de una serie de acciones llevadas a cabo por los agresores que, si bien no son tan visibles o no pueden ser percibidas tan fácilmente, no dejan de ser menos graves en relación a la agresión física, sino que son las distintas maneras en que se puede presentar la violencia. ¿A qué quiero llegar con esto? De que no deben ser ignoradas ni pasadas por alto, ni mucho menos restarle importancia, porque esto también es bullying.
Una mañana J llegó tarde. Se la veía ojerosa y más desaliñada de lo normal. Lejos de preguntarle si le pasaba algo, alguien, no recuerdo quién, hizo una comparación la cual le otorgó un nuevo sobrenombre, que más tarde la acompañaría por el resto del curso: la zombie. En ese momento, toda o gran parte de la clase comenzó a reírse. Incluso a mí también me pareció gracioso, así que también me reí. Cuando hablamos de bullying es importante destacar que hay dos partes involucradas en esto: el agresor o agresores y la víctima o las víctimas. Los agresores suelen tener una cierta cantidad de patrones para poder identificarlos. Algunos de estos patrones indican que el agresor carece de empatía, es deficitario en habilidades sociales, tiene una incapacidad para aceptar las normas, es impulsivo, a la hora de tener problemas sociales lo resuelve de manera violenta o por lo menos agresivamente. Es importante aclarar que estos patrones son en casos alrededor del mundo y no indica que quien los posea sea un victimario de bullying. El bullying suele darse en mayor medida en varones en comparación con las mujeres, pero podemos descubrir que los varones aplican un bullying más físico y las niñas o las mujeres aplican un bullying más de tipo verbal y de exclusión social. Bueno, y si hablamos por supuesto de los victimarios o de la persona victimaria, quien ejerce la violencia, esta agresión que ya hablamos, que puede ser física, verbal o psicológica, hay que entender que esta gente trae consigo todo un infierno atrás, ¿no? Es gente tóxica generalmente, que tiene, digamos, diferentes situaciones que le han hecho sentir cierta vulnerabilidad en la vida. Frustraciones, metas no logradas, violencia que acarrean, digamos, de su vida, etc. ¿Qué es importante acá? Que diferenciemos quiénes son las personas que ejercen el bullying activamente, es decir, quién es directamente la persona que ejerce la violencia, pero también entender que están los actores y las actrices pasivos y pasivas de esto, que son las personas que, por ejemplo, si me llega un video de alguien que le está pasando algo que no está bueno, pero que resulta gracioso, por ejemplo, es un ejemplo, lo comparto, ¿sí? O que si me llega una foto de una mina o de un pibe semidesnudo, semidesnuda, o lo comento, o se lo paso, o se lo muestro a alguien, o empiezo a contar cosas. Entonces, esa persona, le vamos a llamar, digamos, un actor o una actriz pasiva. ¿Por qué? Porque son cómplices de la persona que está ejerciendo activamente la violencia, ¿sí? Quedarse en el molde, quedarse callado, quedarse callada, no es no meterse y yo no tengo nada que ver. No. Si vos estás viendo una situación o estás observando que hay algo mal y vos no haces nada y te quedás en silencio y te callás la boca, sos tan culpable como la otra persona. Entonces, es importante que podamos identificar a estas personas y poder llevarles, digamos, el mensaje de: che, mirá, hablá, esto no está bueno, por acá no va, esto no da. Como siempre, y vuelvo, digamos, otra vez a lo mismo, hablar es la solución más necesaria y eficaz que puede llegar a haber. Yo recuerdo mi etapa en el colegio dolorosa y con mucho miedo. Meterme debajo de la cama llorando, gritando que no quería ir al colegio, salir llorando. Solo el fin de semana era cuando estaba bien. Y bueno, yo me llamo Edgar y sufrí acoso en primaria, pues por los 6 o 8 años. ¿Y cómo empezó eso? ¿Quieres contarnos? Pues todo empezó porque yo pues era diferente a los demás, pues porque no me gusta lo típico esto del fútbol, y estaba en una clase que todos los niños empezaban fútbol, y también pues que me dejaban siempre aparte, pues era como si yo fuera un bicho raro. Y ¿Tú te sentías así? yo por lo menos sí, porque estaba casi todo el tiempo en el colegio solo. Vamos a desarrollar el perfil de la víctima. Primero, para comenzar, se muestran preocupados,
con momentos de angustia e intranquilidad, lo que pueden desarrollar cuadros depresivos. También mantienen una actitud de sumisión en situaciones que para ellos es sumamente incontrolable y tienen un comportamiento de introversión y timidez, lo que lamentablemente esto hace que tengan pocos amigos y luego en un futuro no se puedan adaptar correctamente y proyectadamente a una sociedad. Luego, para remarcar en niños, son aquellos que no disponen recursos o habilidades para reaccionar y también lamentablemente son poco sociables ya desde una pequeña edad. Son sensibles y frágiles y son los esclavos, entre comillas, de determinado grupo, sobre todo el grupo con el que se relacionan constantemente. No saben reaccionar por vergüenza o por conformismo de ese grupo que hacen que esos niños se sientan de esa forma y son perjudicados constantemente por amenazas y agresiones. Ahora, para desarrollar datos adicionales, sobre todo estadísticas de bullying internacional, el 85% de los casos de bullying suceden en escuelas. El 82% de los niños con discapacidades son acosados constantemente en la escuela. El 80% de esos casos no son reportados en ningún momento por los maestros. Y 3 millones de niños se ausentan cada mes a la escuela por los acosos constantes que reciben lamentablemente por estos grupos que hacen que se sientan indefensos. Para finalizar, Argentina se encuentra en el puesto número 15 mundial de los casos por bullying. Si sos una víctima de bullying o si conoces a alguien que está sufriendo bullying o si nos referimos a una víctima de bullying, tenemos que entender obviamente algunos principios. El primero es que la violencia no se combate con violencia. El segundo es que lo que te está pasando o lo que está pasando la víctima no se lo merece bajo ningún punto de vista. Recordemos que el bullying son agresiones físicas, verbales o psicológicas que se dan de manera recurrente. Entonces, frente a esto tenemos que empezar a evaluar cómo pararnos en la vida y cómo reconocer estos hechos. Primero, en primera medida, preguntarnos si lo que está pasando, si la situación que está pasando es personal o es con todo el mundo. Digo, si la persona que está haciendo un daño o las personas que están haciendo un daño me lo están haciendo a mí o se lo están haciendo a varias personas. Y de ahí en adelante empezar a trabajar en estrategias para tratar de sobrellevar y superar la situación. Estrategias hay un montón. Creo que lo más importante, porque trato de ser escueto por una cuestión de tiempo, es no reaccionar en el momento, ¿sí? Poder abstraernos, analizar la situación y buscar la forma de poder hablarlo, de entender que es muy importante que hablemos. Insisto, que no es culpa nuestra lo que está pasando. Y comprender que tener la posibilidad de hablar y darnos esa instancia de diálogo nos va a permitir siempre solucionar el problema, buscando ayuda, ¿sí? Buscando ayuda con pares, con amigos, con amigas, con amigues, con adultos, con responsables, con un jefe, denunciando si fuera necesario. Digo, no lo tomemos como que de pronto uno puede llegar a estar exagerando o tal vez me estoy yendo de mambo si hablo esto, si digo esto. Si vos te estás sintiendo mal, si hay algo que te está haciendo mal, es importante que lo puedas hablar, que lo puedas contar, que lo puedas expresar y que de ahí en adelante se armen una forma, una metodología para poder enfrentar el problema. Obviamente hay que reconocer diferentes tipos de personas, de personalidades, de ámbitos, es súper amplio el tema. Pero lo más importante es esto, creo que el principal problema que encuentran las víctimas es la incapacidad de hablar. Y ahí radica todo el foco del tratamiento que se le vaya a dar al eje que esté en discusión. El mundo de la violencia es tan amplio como formas de manifestarlos hay. Porque no existe una sola manera de hacerlo, sino que al contrario, y sobre todo en esta última época, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, las formas de manifestar esta violencia surgieron aún más.
Las más conocidas y nombradas en la Argentina son ghosting. Empezó a resonar con mayor fuerza en la sociedad con la llegada del 2020 y con él la pandemia mundial que provocó el aislamiento social prolongado. Este tipo va de la mano con un término también reciente que es la responsabilidad emotiva. ¿Qué se quiere decir entonces? El ghosting es cuando una persona que tiene un vínculo constante y establecido con alguien y de un momento para el otro desaparece, de forma abrupta e indirecta de esa relación, sin explicaciones y sin volver a presentarse. Hace referencia a relaciones de novios, amigos, conocidos, contactos, compañeros, entre otros. El moving. El moving es la situación en la que un trabajador o un grupo de ellos realiza una serie de acciones violentas de forma sistemática y durante un tiempo determinado sobre una persona en el ámbito del trabajo. El acoso laboral afecta a todos por igual, pero ¿cuál es la verdadera intención detrás de este comportamiento? Existen distintas razones, entre las que podemos destacar los celos y la envidia que siente el agresor sobre la víctima, a razón de las cualidades profesionales que posee esta última, lo que hace que el acosador se vea amenazado en su capacidad tanto para permanecer y progresar en la organización que comparte con esta. Esta situación termina desencadenando en que el atacante someta a la víctima a través de la desacreditación de su reputación, el otorgamiento de tareas monótonas, inútiles e inferiores a su capacidad, la asignación de funciones difíciles de concretar, entre otras prácticas que de alguna manera u otra terminan siendo nocivas para quienes la sufren. Con el crecimiento de las nuevas tecnologías se ha visto un crecimiento en otros tipos de bullying como son el grooming, el ciberbullying y el ciberacoso. El grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que le permite la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, sitios de chat o juegos en línea. Los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos, haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, buscando generar una relación de amistad y confianza con él o la menor a quien desea acosar. Ciberbullying. El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos, por ejemplo el internet, la telefonía móvil y videojuegos online principalmente, para ejercer el acoso psicológico entre iguales, generalmente niños y adolescentes. Es importante destacar que en este caso el acoso se da entre personas del mismo rango etario, a diferencia del ciberacoso donde una persona mayor o adulta atenta contra un menor. Son todos los rangos comunes que se presentan en la mayoría de los casos de ciberbullying. Por un lado el acosador se muestra de manera anónima o con un perfil falso, y por el otro hay una falta de percepción del daño causado por parte de la víctima. Por último, este tipo de acoso se diferencia del bullying no solo porque se da por medios electrónicos, sino que también que traspasa el ámbito donde está la víctima, como por ejemplo la escuela, ocupando todo el espacio digital, ocasionando así un daño mucho mayor. Teniendo en cuenta toda esta información, es importante que sepas que, si sos victimario, aún estás a tiempo de cambiar esa situación. ¿Cómo? Buscando ayuda. Si sos víctima, también es importante que te rodees de una ayuda profesional y una contención. Y además, queremos que sepas y tengas en cuenta que la violencia no se combate con más violencia. Tu integridad física y emocional nunca debe estar en juego. la gente que te rodea y forma parte de tu vida deben ser un complemento a tu felicidad, nunca la razón de ella. Y por último, saber que es importante ser indiferente frente a las agresiones, que no significa no hacer nada, sino tomarte un tiempo, pensar, analizar la situación y poder reaccionar de la mejor manera para que tu respuesta sea valiosa y contundente frente a una agresión. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos?